La política colombiana tiene una reputación que deja mucho que desear. Nos conocen por la coca, las drogas y la corrupción. De esta última, son los altos funcionarios los que encabezan los principales diarios a nivel nacional. ¿Sería correcto afirmar que en Colombia hay una tendencia a ser corrupto? Desde la época de la colonia, la Nueva Granada se extendió ampliamente, siendo epicentro de la corona española en toda Sudamérica. Desde la época de la colonia hay procesos claramente de corrupción. Hay una vieja hay un viejo dicho y es que la ley se hace pero no se cumple, ¿no? Entonces era como todo este proceso, como se van acomodando las leyes. Entonces el proceso de corrupción no solamente de robo al erario público, sino inclusive de torcer la ley, de generar unas dinámicas, de hacer más allá de lo que está legalmente permitido, es propio inclusive desde la lógica de la colonización. El problema con el poder, el dinero y el deseo de abarcar grandes cantidades de tierras perduró hasta la actualidad, y es ahí donde comienzan muchos de los grandes escándalos de corrupción en el país, alrededor de las regiones más prósperas. Cota es un municipio de casi 25.000 habitantes. Es fructífera y progresa gracias a las tierras fértiles que permiten el ejercicio de la agricultura. Esta productividad ha atraído la atención de grandes empresas que quieren invertir en su desarrollo, pero no son las únicas. Uno de los casos más recientes de corrupción en este municipio fue el de Juan David Balcero, exalcalde de Cota, condenado a casa por cárcel por sobornos y enriquecimiento ilícito. El problema en el municipio se ve reflejado a simple vista: falta de infraestructura vial y difícil acceso a zonas rurales. Esto tiene una razón de ser, un negocio que con el pasar de los años se ha vuelto cada vez más rentable para quienes gustan de la vía rápida. Aquí se han creado unos clanes familiares, por un lado, otros clanes políticos que no tienen nada de política, sino son clanes que han diseñado una táctica para robar. Literalmente vienen y se roban el presupuesto. Cota no ha cambiado después de 4, 8, 12, de 16 años, esto no ha tenido mayor cambio. Ha sido lo mismo, rompen las calles, invierten la plata, las vuelven a tapar y el siguiente año vuelven a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es que las obras civiles, que hablamos sobre vías, lo que es acueducto, alcantarillado, es plata que se entierra y nadie la ve, y por ahí se va toda la plata. Quienes residen en Cota están acostumbrados a una calma relativa. Los casos de representantes políticos corruptos no es un tema que suele hacerse público, pero muchos de los habitantes saben cómo se mueven las cuerdas. Entonces, digamos, usted no quiere corrupción, pues no acceda a eso. Entonces, ¿qué pasa con Cota? Cota accede mucho, pues, ¿por qué? Por beneficios. O sea, si aquí la gente fuera como, no sé, como que, digamos, no tan, sí, o sea, que no fuera tan regalada, cambiaría el tema. Las CIAs, entiéndase la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, han visto un negocio el hecho de que estos municipios sean ricos y sean corruptos. ¿Por qué? Porque nosotros como veedores instauramos las denuncias ante la Contraloría, Procuraduría o Fiscalía de acuerdo al delito. Ellos envían sus investigadores, envían sus comisiones para ver qué en realidad es verdad o no las denuncias instauradas. Estos tipos de la alcaldía, sea el alcalde, sea el director de planeación, el director de obras públicas, el secretario de gobierno, los llevan a los mejores restaurantes de la zona, los llevan a Andrés Carne de Res, les dan una muy buena plata, una buena emborrachada y el problema se acabó. Desafortunadamente en Colombia, los múltiples casos de corrupción han generado el rechazo inminente de las personas hacia la política, el gobierno y quienes poseen el poder. Estos últimos requieren de una protección especial debido a su estatus social, pero en estos casos, la seguridad que los protege muchas veces se encuentra en los márgenes de la ley. Son estos grupos que proveen protección los que con el pasar del tiempo escalan en la pirámide laboral. Pasan de ser escoltas, uno de los trabajos más bajos, hasta gestionar temas en municipios o ciudades. Esa confianza hace que, digamos, algún día uno le diga: jefe, uno estoy mal, como que colabóreme, ayúdeme con un tema mejor que aquí no me va muy bien. Es ahí cuando le dicen a uno: tengo un tema que le puede interesar, lo va a mandar para un municipio para que me le ayude en el tema logístico de unos amigos. Y listo. Que usted, primero que todo, tiene que ser berraco. 2, no tiene que ser huevón. Y 3, echado para adelante. Cuando yo entro a esto y llegan y me ponen las condiciones, me dicen: bueno, el problema es el siguiente.
estamos haciendo lo que les estaba comentando. Cuando yo entro a este tema es pidamos hablar con la gente, más que todo con la gente que se volteaba, en llegarle y decirle, bueno, o blanco es o negro es. En el año 2016, Colombia fue calificada en un ranking de Transparency International, una organización encargada de promover medidas contra la corrupción internacional. En dicho listado, el país aparece en el puesto 90 de 176 países evaluados, un puesto que revela la presencia agudizante de la corrupción, una que tiende a crecer en lugar de disminuir. La corrupción es, precisamente, un tema que se cree está muy arraigado a la política. Pero ¿qué sucede con la ciudadanía? ¿Se está libre de ser corrupto si no se posee un poder político definido? Juan David Laverde, el periodista que ha destapado diversos casos de corrupción en Colombia, entre ellos el reciente cartel de la toga, cree que el problema radica en las costumbres sociales incorrectas. Es un tema más de asuntos culturales. Aquí hay cierta naturalización con la corrupción. O sea, la gente cree que de pronto es corrupción que un magistrado venda una sentencia. Pues por supuesto que lo es, pero también lo es que usted se pase un semáforo en rojo, que usted no respete las normas que están establecidas. Ese mismo respeto por las normas es fundamental para comenzar a erradicar la corrupción. ¿Pero qué pasa en las altas cortes? ¿Dónde está el ejemplo del respeto hacia el ciudadano? Entonces no significa que no lo tengamos que hacer, significa que hay soluciones mucho más políticas y a nivel mucho más amplio. Porque los grandes problemas de la corrupción no es el pequeño ciudadano, los grandes responsables de la corrupción no es el ciudadano de a pie. El gran responsable de la corrupción son unas estructuras políticas clientelales que, entre otras cosas, mantienen la corrupción porque eso es lo que les da la posibilidad de acceder al poder y mantenerse en el poder político. En Colombia existe el mito de que toda la responsabilidad del Estado recae en las altas cortes y que estando en el papel de ciudadano no se puede hacer más que resignarse ante un diputado. La falta de compromiso con la democracia es un asunto crítico del cual muchos se quejan, pero pocos actúan. Es que mucha gente cree que aquí la democracia solo se representa cada 4 años en un voto. El ciudadano de a pie también es responsable de la gente que termina eligiendo. Lo que pasa es que después se desentiende y dice esos corruptos que roban, esos senadores que roban. ¿Y dónde está la vigilancia? ¿Dónde está la protesta ciudadana? ¿Dónde está la conciencia social de la gente para, de alguna manera, exigir que la gente que tiene manchas o sospechas sobre sus actuaciones pues tenga cierta sanción social? La corrupción seguirá siendo esa mala hierba que crece en todos los niveles de la sociedad mientras exista el deseo de encontrar un atajo que no está trazado en el mapa y que no se detendrá hasta que sea cortado de raíz. Solo entonces podremos salir de la oscuridad en la que hemos vivido por siglos y soñar con un mejor mañana.